Dios les bendiga. Bienvenidos a otro devocional más. Hoy vamos a estar en el libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 al 7. Y la palabra dice: ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia, y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muy bonita escritura, la voy a leer nuevamente. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Para entender esta palabra hay que meditarla y hay que ir bien al fondo. Primeramente voy a ir a la palabra fábulas y genealogías interminables. Dice: no presten atención. ¿De qué es una fábula? Una fábula es un cuento que no es real, que estuvo en la mente de alguien y lo cuenta y se oye bonito, pero no es real. Es algo ficticio. Genealogías interminables. ¿Qué es una genealogía? Bueno, es ir a investigar la descendencia tuya, que quién fue tu papá, quién fue tu abuelito, quién fue el bisabuelo, quién fue el tatarabuelo, y así te vas y terminan diciendo: no, es que yo soy hijo de Moisés. De la noche a la mañana parecen que son descendencia de Moisés, porque fueron a buscar esa genealogía y según ellos son descendientes de aquel gran personaje que es Moisés, y dicen: por eso Dios me usa. Pero dice que esto lo único que acarrean son disputas. ¿Qué es una disputa? Una pelea. Más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El evangelio, el verdadero hijo de Dios, lo único que tiene que sentir es el amor limpio en su corazón y la fe en Cristo Jesús, que es dado por él. No importa de dónde vienes. A Dios no le interesa tu genealogía. A Dios no le interesan tus fábulas en tu mente. Lo único que le interesa es que tengas un amor verdadero, para que ames a tu prójimo y que ames a Dios por sobre todas las cosas. En el 6 dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron para vana palabrería. ¿De qué está hablando aquí? De que muchos crearon sus propias iglesias porque no les gustaba la reprensión que les daban los verdaderos siervos de Dios, y empezaron a crear sus iglesias. Es por eso que hoy en día vemos que iglesias como los Testigos de Jehová, mormones, adventistas, tantas cosas, musulmanes, tantas iglesias se desviaron de esta palabra de Dios, porque empezaron a decir: no, es que un ángel vino y me dijo que el verdadero evangelio no es este. Y de la noche a la mañana se reveló un verdadero evangelio. Voy a hablar de lo que yo sé. Durante mi vida he estudiado mucho lo que es sectas y religiones que han salido porque cierto personaje recibió una revelación. Y personalmente estuve involucrado en la iglesia mormona, lo que es la iglesia de los santos de los últimos días. Desde los 11 años a los 20 años estuve ahí estudiando todo eso, y siempre para mí hubo algo que decía: esto no concuerda con la Biblia. No puede ser que este libro de los mormones contradiga lo que dice la Biblia. Le voy a contar un poquito de lo que ahí se predica. Esa iglesia salió de un muchachito que tenía 14 años, oiga usted bien, 14 años, y recibió supuestamente una revelación de un ángel que le dijo: te voy a entregar
unas planchas de oro donde ahí está el verdadero evangelio. Y supuestamente le entregó unas planchas de oro que nadie vio. Nunca nadie vio. Y ese muchachito de 14 años, a los 18, 19 años, creó la iglesia que hoy conocemos como Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días. Bueno, pues el muchachito dijo que era un profeta de Dios, igual que los profetas Samuel, los profetas antiguos, los grandes profetas que tuvimos. Dijo que era un profeta de Dios y defendió aquella iglesia que hizo él, una iglesia con un montón de cosas raras que hay ahí. Pero bueno, ¿qué había en ese hombre? La Biblia dice que veamos por sus frutos. Los verdaderos hijos de Dios dan frutos buenos. Dice, un palo de naranja no puede dar limones, ni el palo de limón puede dar naranjas. Así que hay que ver los frutos de la persona. ¿Cuáles eran los frutos de José Smith? Una persona autoritaria, una persona que empezó a casarse con varias muchachas. Le gustaban solo muchachas de 13, 14, 15, 16 años. Y él tenía a su esposa, pero aparte de la esposa iba con otro hermano de la iglesia y le decía, mire hermano, anoche soñé y Dios me dijo que su hija va a ser mi esposa. Y aquellas personas, como le tenía lavado el cerebro tan bien, le entregaban a esas muchachitas como esposas. José Smith llegó a tener más de 15 muchachitas que eran sus esposas, aparte de su esposa real. Pero bueno, no quiero hablar de una sola iglesia. Lo que quiero decir es que estas son las fábulas. Estas son las historias inventadas en la mente de esos falsos profetas que los hicieron levantar grandes iglesias y que han jalado millones y millones de personas que piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad están alejados de Dios por esa enseñanza que les dieron. Hasta el día de hoy la iglesia mormona se dividió en dos, porque el gobierno de los Estados Unidos les prohibió lo que llaman poligamia, que es tener más de una esposa. Y todos los mormones tenían más de una esposa, les encantaba eso. Llegó un tiempo allá por 1800 y algo que la iglesia tuvo que dividirse. Una pequeña parte siguió con esa tradición de la poligamia, aún en contra de la ley de los Estados Unidos, y la otra parte, que es lo que conocemos los mormones regulares que hoy conocemos, esos ya no siguieron la poligamia, pero por fuera, en la mente, el mormón piensa que cuando muera, Dios le va a dar un planeta a él solo, y que ese planeta va a estar lleno de mujeres, sus esposas, para que él las tenga todas. O sea que la poligamia la siguen teniendo aquí en la mente. Pero por eso se portan bien, porque dicen, yo quiero ser perfecto para que Dios me dé un planeta. Ahí me tenía a mí como menso queriéndome portar bien también cuando yo era un niño, cuando en realidad yo era tremendo y no pude portarme bien. Dije, bueno, ya ni modo, si Dios no me da un planeta, ni modo, pues yo voy a ser feliz. Pero esto es chistoso, pero en realidad en el mundo espiritual esto es peligroso. Las falsas doctrinas, las iglesias falsas, son un problema. Los testigos de Jehová son otros muy parecidos a los mormones. Le enseñan a su gente que ellos no tienen que hacerse transfusión de sangre. Y muchos testigos de Jehová han dejado morir a sus seres queridos por ese problema, que necesitan transfusión de sangre y ellos dicen no, que se muera, pero eso es malo. Y hay un montón de cosas. El testigo de Jehová, por ejemplo, predica de que el infierno no existe, que no es real. Y ahí tienen los testigos de Jehová haciendo lo que quiera, pecando lo que quiera, porque dice, no, haga lo que haga, yo voy a ir al paraíso con el Señor. De hecho, te venden un libro donde está el paraíso y ahí están con leones y tigres, porque ellos piensan que el paraíso va a ser en la tierra, cuando la Biblia dice que la tierra va a ser removida. Y así un montón de iglesias, de estas iglesias que han salido, por ejemplo, el que formó la iglesia de los testigos de Jehová, dice que Dios le reveló pues de que no había infierno y que la iglesia normal que había en ese tiempo no era la verdadera y él hizo su propia secta. Lo mismo los musulmanes. Si usted no sabe de dónde salieron los musulmanes, bueno, el que llaman ellos su profeta, para los mormones su profeta es José Smith, para los musulmanes se llama Mahoma. Pero bueno, Mahoma formó su propia iglesia también y renegó de lo que él había aprendido, del judaísmo, de todo de la Biblia, y dijo que no, que iba a hacer su propia iglesia. Le enseñó a la gente a matar. Inventó algo que le llaman ellos la Guerra Santa.